gracias a Coparmex, a sus organizadores, muy especialmente gracias a ti, Lidia, por participar en esto y por la moderación. Lo que voy a hacer en el tiempo que tengo, y después creo que tendremos algunas oportunidades de hacer preguntas y charlas. Yo voy a hacer tres cosas. Quiero mencionar algunas frases, algunas ideas que creo que sirven para organizar cómo pensar y qué aspectos de la cambiante, turbulenta realidad que tenemos hoy en día debemos enfrentar. Luego dar un poco de contexto acerca de qué es Latinoamérica hoy en día, qué es más de lo mismo, cosas que ya hemos sabido, y qué hay de nuevo, qué cosas nuevas nos están pasando que van a requerir que gobiernos, empresas, familias, instituciones de todo tipo se ajusten y se alineen con nuevas realidades y las tomen más en cuenta. Y finalmente, brevemente, es qué hacer al respecto. Déjenme entonces mencionar algunas de las frases, citas citables, que creo que son interesantes de tener en mente. La primera la escribió en 1939 José Ortega y Gasset, el famoso, reconocido filósofo político español. En ese momento Europa estaba en medio de un gran tumulto, y que eventualmente sabemos que a lo que llevó, y la guerra, etc. Él en el 39, 1939, escribe un libro, y en ese libro hay esta frase: no sabemos lo que nos está pasando. Y eso precisamente es lo que nos está pasando. No hay duda de que estamos viviendo en épocas de gran ansiedad, de gran incógnita, de gran incertidumbre. Y bueno, están pasando todos los días, pasan cosas que no habían pasado antes, aparecen realidades que no conocíamos. Y hay una convergencia, y tenemos la pandemia, por supuesto, y tenemos las consecuencias económicas de la pandemia y la crisis que eso ha creado. Tenemos el cambio climático y todas las implicaciones que eso tiene. Tenemos toda la discusión acerca de la redefinición del trabajo. Hay una profunda revolución tecnológica. La inteligencia artificial va a cambiar el mundo, va a cambiar las actividades de todos nosotros, las de ustedes, las de los gobiernos, las de las universidades, las escuelas, todo va a cambiar de una manera muy profunda y muy incierta, donde no sabemos cómo vamos a quedar nosotros y nuestras familias, nuestras empresas, después de todos estos cambios, ¿no? Entonces está la revolución tecnológica, pero esa se combina con otras. Hay una revolución en el mundo de la biología, de la genética. Hay una nueva tecnología que se llama CRISPR, que permite editar, modificar el genoma y atacar enfermedades muy importantes, y eso es muy buena noticia, pero también plantea dilemas éticos, religiosos importantes y peligros muy importantes. Como siempre, las tecnologías tienen sus dos facetas, su parte positiva y su contribución a la civilización y a la humanidad, y sus grandes amenazas si se salen del redil y del control. Entonces tenemos todo esto, después por supuesto en el mundo de la energía y los intentos de utilizar la energía, de consumir energía y producirla de una manera diferente y que no contribuya tanto al calentamiento global y el cambio climático. Y tenemos también una crisis de salud mental a nivel mundial. Todas las estadísticas, todas las investigaciones médicas, científicas, revelan que ha aumentado los problemas de salud mental, y no hay la infraestructura, no hay las políticas para atender adecuadamente esto. Eso al lado del cambio acerca de dónde se trabaja en casa, se trabaja afuera, se trabaja presencialmente, se va de vez en cuando, hay reuniones híbridas. Todo eso forma parte también de una gran reestructuración de cómo pensarlo. Estamos en todos los países, hay un replanteamiento, en unos más profundo que en otros, pero ¿qué hacer con el gasto público? ¿Cómo de dónde salen los ingresos del gobierno y a quién se le mandan los beneficios de la política pública o del presupuesto? Hay todo un tema de redistribución muy importante, porque es el gran tema de estos tiempos, es la desigualdad. Una desigualdad que en América Latina es muy conocida, pero con la cual había habido una coexistencia pacífica por muchos años, donde se aceptaba que la desigualdad era una parte casi natural de la experiencia humana, pero ya no, ya hay una fuerte rechazo a la idea
de la desigualdad, y la desigualdad no solo a nivel económico, sino hemos visto mucha desigualdad en cuanto al acceso a los sistemas de salud, a las vacunas, a los respiradores, etcétera. En fin, eso es más que suficiente para marear a alguien. Y eso es lo que nos lleva, nos dijo José Ortega y Gasset, no sabemos lo que nos está pasando. Y eso es exactamente lo que nos está pasando. O sea, esa ansiedad de saber que vienen cosas grandes, pero que no sabemos cómo terminan en cuanto a nosotros, es muy importante. Y uno de los cambios que tiene que ver con eso es el cambio en el poder, la mutación en el poder. El poder está cambiando y hay una frase importante de George Orwell, el novelista inglés, que dice, sabemos que nadie toma el poder con la intención de soltarlo, de devolverlo. Eso es un principio observable en el mundo, donde todos los presidentes, todos los jefes de Estado hacen lo que pueden por perpetuarse el poder, pero la esencia de la democracia son los límites en el tiempo que un líder elegido libremente por los votantes, por sus compatriotas, se queda en el poder. Lo que estamos viendo en el mundo en todas partes es que en cuanto alcanzan el poder empiezan a trabajar para alargar su estadía en el poder. Y esto tiene mucho que ver con otra de las frases, que es que la pandemia nos ha revelado que lo que suponíamos transitorio se ha hecho permanente. Y lo que creíamos permanente ha resultado ser transitorio. Piensen, por ejemplo, en el trabajo, que ya lo mencioné. Antes de la pandemia y antes de que hubiera todo el lockdown, el cierre de operaciones, de actividades en las ciudades, había algo de trabajo remoto. Algunas personas trabajaban desde la casa o desde otro lugar distinto a su puesto usual de trabajo. Bueno, ahora eso ya no es la excepción, eso es la norma y las magnitudes son gigantescas. Es difícil imaginar, nadie está pensando que la normalidad regresará a lo que era antes. Va a haber una combinación de trabajo remoto y trabajo en presencia. Y eso ha cambiado toda una serie de cosas. La posibilidad de trabajar remotamente tiene todo tipo de consecuencias. En muchos países estamos viendo que el mercado de trabajo ha cambiado drásticamente y que en muchísimos sectores simplemente no se consiguen que los que trabajaban en esa organización vuelvan al trabajo. Hay un rechazo importante a que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Y lo que era entonces transitorio, todos pensamos que el trabajo remoto iba a ser desaparecer después que la pandemia se desapareciera, pues no, se va a quedar. Mientras tanto, algo tan permanente como la democracia de los Estados Unidos, que pensábamos que era inamovible, permanente, fuerte, intocable, bueno, hay un debate acerca del futuro de la democracia. En el 6 de enero vimos los ataques contra el Capitolio de los Estados Unidos, hemos visto el debate que sigue a continuación. En fin, ya nadie puede dar por seguro que la democracia de Estados Unidos en el futuro va a ser igual que la que había antes. Entonces, ideas transitorias, instituciones transitorias, modelos de negocios transitorios, formas de pensar transitorios resultaron permanentes y viceversa. Y esto incluye también, de nuevo, el poder. El poder en el siglo XXI se ha hecho más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. El poder ya sí, se puede alcanzar y lo alcanza, pero usarlo de manera efectiva se ha vuelto muy difícil. Y por lo tanto también la falta de desempeño en muchos casos ha hecho que sea más perecedero, pero también ha hecho que haya más esfuerzos para quedarse en el poder. Entonces, estas son tendencias que están pasando a nivel mundial, que están definiendo nuestra manera de organizar la sociedad, de organizar nuestros gobiernos, de organizar nuestro mercado de trabajo, nuestros mercados financieros, etc. ¿Qué pasa con América Latina en todo esto? ¿Y cuáles son, si uno tuviera que definir las características de América Latina en estos tiempos, qué diría? Bueno, lo más resaltante es donde América Latina es campeón del mundo. ¿Cuáles son algunas características que hacen que sean de América Latina la más presente en estos temas? El primero es la volatilidad. América Latina es el continente más volátil del mundo.
Cuando uno pone cualquier variable, la inflación, el crecimiento, las exportaciones, cualquier variable que uno se pueda imaginar y la pone en un gráfico de América Latina comparado con el de otros países, va a encontrar que las subidas y bajadas, muchas de ellas profundas e inesperadas, shocks externos, shocks internos, cambios políticos, cambios climáticos, cambios institucionales, hacen que América Latina tenga la mayor desviación estándar, la mayor variabilidad en la trayectoria de variables fundamentales, tales como el crecimiento económico, las exportaciones, etcétera. Entonces, la volatilidad explica, por ejemplo, todas las limitaciones que hay para la inversión. Muchas empresas necesitan horizontes temporales de estabilidad que no los consiguen en América Latina. Hay inversiones de largo plazo que requieren, que maduran a largo plazo y por lo tanto requieren más estabilidad y menos volatilidad. Toda la inversión en investigación y desarrollo, la inversión en tecnología se ve afectada por la turbulencia y la incertidumbre con respecto a lo que está pasando en el ambiente de negocios. La segunda variable, como ya dije, es la desigualdad, y ya dije que hasta ahora la desigualdad la habíamos tratado como un factor inevitable y permanente, y que ahora hay un rechazo y un repudio a esa idea. Y eso tiene también mucho que ver con el ambiente y el humor de las sociedades y de las políticas en América Latina. ¿Qué hace que haya oportunidades de crecimiento y que hace que haya restricciones y recesiones? Ha habido muchísimos libros escritos sobre esto y se ha dicho de todo. Sin embargo, cuando uno busca la esencia de qué es lo que determina el desempeño económico de América Latina, de sus países y sus consecuencias políticas, resulta que hay una variable, que define de manera increíblemente importante el ambiente económico y político de América Latina. Y eso es los precios de las materias primas, los precios internacionales de las materias primas. Como sabemos, América Latina es esencialmente un exportador de minerales, hidrocarburos, productos agrícolas, de materias primas, de commodities. Y entonces, cuando los precios internacionales sobre los cuales América Latina no tiene demasiada influencia, cuando esos precios internacionales van al alza y se quedan allí a altos niveles por un tiempo, pues hay holgorio económico y felicidad política. Hay dinero para gastar, hay presupuestos que se amplían, hay mayores posibilidades de hacer cosas, se estabilizan las tasas de cambio, se puede controlar mejor la inflación, aumenta el endeudamiento, etcétera. Aumentan los flujos de capital y de crédito y de inversión hacia América Latina, etcétera. Pero los commodities no son un precio estable. Los commodities internacionalmente suben y bajan. A veces hay un superciclo que genera una demanda de commodities que genera un periodo largo de precios estables y altos, pero con frecuencia hay también lo contrario. Y eso determina el ambiente político, determina las tolerancias a la desigualdad, determina el populismo. Cuando caen los precios y la gente quiere volver a la normalidad, siempre aparecen candidatos y políticos que prometen volver al pasado y sin tener realmente los instrumentos o las condiciones para hacerlo. Entonces, los precios de las materias primas son muy importantes, y esto paradójicamente se ha hecho aún más importante en los últimos tiempos, a medida que ha avanzado la globalización, la integración de China al sistema económico internacional y otras variables. Todo esto hace, toda esta turbulencia obviamente afecta a la democracia y afecta a la capacidad de los países para tener sistemas y tener instituciones sólidas y que aumenten, que contribuyan a la estabilidad y que contrasten, contengan la inestabilidad. La democracia le está yendo mal en América Latina en estos tiempos. Todas las encuestas indican una gran desazón. Por supuesto, la esencia de lo que está pasando en América Latina hoy en día es lo que está también pasando en todas partes del mundo, que es la polarización, es la división de la sociedad en partes, la fragmentación, es la
la dificultad de gobernar, la dificultad de crear coaliciones, la dificultad de llegar a acuerdos. Hay una encuesta reciente, muy reciente, de la empresa Ipsos, en que entrevistó a 19,000 personas en 25 países. De esos 25 países, 6 eran de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Chile. Y resulta que de esta encuesta sale que la percepción sobre la democracia en América Latina es la peor del mundo. No hay otra región en la cual la gente esté tan desilusionada y frustrada con la democracia como América Latina. Y de ahí sale, por supuesto, ese es un caldo de cultivo muy fuerte para el populismo, para la antipolítica, la vieja idea, o sea, que se vayan todos, que todos los que hayan tenido algo que ver con el gobierno, con el poder, se vayan. Un fuerte sentimiento en contra de quienes han estado a cargo y gobernando, y un nacionalismo fuerte también, a veces aislacionismo, que en estos tiempos es muy ingenuo y tiene consecuencias muy negativas para quienes más necesitan, para los más pobres, crisis de identidad, etc. El pesimismo sobre el futuro en 4 de los 5 países latinoamericanos encuestados por Ipsos es que la mayoría piensa que el país va mal, que el país va declinando. 69% de los brasileños piensan eso, 68% de los chilenos, los argentinos, también los mexicanos. Hay una gran descontento o aprehensión acerca de dónde van las cosas. En estos países latinoamericanos, el 81% de la población piensa que los políticos solo están allí para para enriquecerse ellos y sus familiares y amigos, que los políticos ponen sus intereses por encima del país. Y hay un enorme rechazo, como ya dije, a los políticos de siempre. Lo más quizás preocupante es que el deseo, el apetito por tener líderes fuertes, entre comillas, eso era la encuesta, preguntaba, buscaba medir el apoyo hacia líderes fuertes que estén dispuestos a romper las reglas y a rescatar el país de los poderosos. Bueno, el 64% de los encuestados dijeron eso. Entonces, la democracia en estas condiciones, y si continúa la crisis económica, que en estos momentos está medio atenuada por los precios de los commodities. Tuvimos unos 5 años terribles hasta hace poco, en donde los precios de los commodities, de las materias primas, estaban muy bajos, y eso se tradujo en una mala situación política. Las calles de América Latina estaban incendiadas. Las manifestaciones, los choques en las calles, las marchas, en fin, en todos los países, de Chile a Guatemala, a Brasil, a Colombia, Ecuador, la gente tomó las calles enardecida, y bueno, por todas estas, era la manera concreta en que se expresan todas estas tendencias que estoy conversando. La probabilidad que América Latina entre en la próxima década con un número menor de democracias de las que tiene ahora al entrar en toda esta crisis es quizás la mayor en las últimas 3 décadas. Nunca han estado tan en peligro y tan a riesgo las democracias de América Latina como las que hay en estos tiempos. La gran pregunta, por supuesto, es qué hacer. Y bueno, allí la lista de cosas que hay que hacer es larga, conocida. La gran sorpresa es el consenso que hay en el diagnóstico y la falta de acuerdo que hay sobre el qué hacer al respecto, y quién lo hace y cómo se distribuyen los costes de las reformas cuando los hay. Todo el mundo está de acuerdo, por ejemplo, que América Latina, su sistema educativo, necesita urgentemente de modernización, de mejoramiento, que en la mayoría de los países es un fraude la educación, donde los niños, los jóvenes van a un edificio que tiene un letrero que dice que es una escuela o una escuela secundaria, y pasan el día allí con unos profesores que también no se les da los suficientes recursos, los suficientes ingresos, los suficientes incentivos, y no se los forma. Y entonces el aprendizaje no ocurre con el nivel que hace falta que ocurra. Esto en momentos en que es importantísimo tener la capacidad
de manejarse en estas cosas a nivel de sociedad. Hablaba yo de la inteligencia artificial. Ahí hay una oportunidad enorme para América Latina. Esto puede ser un trampolín para poder mejorar muchas cosas, pero también puede ser una amenaza al empleo, por ejemplo. Necesitamos más jóvenes latinoamericanos que sean capaces de operar en el mundo de la tecnología de información y de la inteligencia artificial. Pero resulta que 50% de los jóvenes de América Latina no tienen acceso estable ni tienen conectividad con Internet. Algunos no tienen electricidad en sus casas, otros no tienen computadoras, otros no tienen la capacidad de pagar los costos de la tecnología de conexión y los anchos de banda, no tienen quien los eduque en estos campos. Entonces, al mismo tiempo que la tecnología informática y la tecnología, toda la inteligencia artificial y que eso implica, está en un gran boom, América Latina y los jóvenes de América Latina están en dificultades para aprovechar eso. Eso contrasta con el boom que ha habido de las startups, de las nuevas empresas tecnológicas que salen en América Latina. América Latina está llena de iniciativas, normalmente de jóvenes, que están lanzando estas interesantísimas iniciativas y logran crear empresas gigantescas. El Nubank, por ejemplo, que es un banco en Brasil que tiene ya ahora un ámbito internacional, es uno de los más cotizados, va a tener ahora una salida de la bolsa. En fin, hay muchísimos startups, hay muchísima innovación, hay muchísimas jóvenes que están encontrando caminos para la innovación, la invención y nuevos negocios. Sin embargo, no generan empleo. Estas son tecnologías que no requieren de las tasas masivas de empleo que hacía falta en el pasado para tener empresas grandes. Ahora se puede ser una empresa grande, multinacional y absolutamente rentable, sin necesidad de darle empleo a las decenas de miles de personas, de hecho a los millones de personas que están trabajando, que están desempleadas o que están en el sector informal en América Latina. Entonces, lo primero, o sea, ¿qué hacer? Lo más importante quizás es reconocer que las reformas de las que tanto se habla hay que dejar de hablar y hay que hacerlas. Las reformas son conocidas, hace falta reformar, modernizar, actualizar el sistema educativo y quizás repensarlo de manera muy importante. El sistema judicial, nuestros sistemas judiciales son una vergüenza en América Latina, son ineficientes, son injustos, son corruptos. Y ahí hay también necesidades de intervención. De hecho, hay una frase que dice que no hay que desperdiciar una crisis para hacer los cambios, ¿no? Y esto es lo que está pasando en América Latina. Ojalá que podamos tener la oportunidad de llevar adelante las reformas, quizás impulsados por esta crisis, los múltiples factores que estaba conversando. Entonces, ahí hay oportunidades también en la creación de una infraestructura compartida en América Latina. América Latina no está conectada bien, no tiene suficientes carreteras, no tiene suficientes conexiones aéreas, marítimas, de ferrocarriles, etcétera. La oportunidad de tener un gran programa de infraestructura parecido al que se está siendo discutido en Estados Unidos con características latinoamericanas es importantísimo. Hay que integrar mejor a América Latina y ahí una vez que si eso se hace, las oportunidades son enormes. En muchos países esto choca con la tendencia a la descentralización, donde hay líderes regionales y locales que tienen el poder de veto y que pueden muchas veces bloquear las iniciativas de infraestructura que los trascienden. La necesidad de fortalecer al Estado. El Estado, hay áreas en las que es muy fuerte, abusivo y autocrático, y hay áreas en las cuales es incompetente, débil y muy fácil de capturar. Hay que fortalecer al Estado en algunas áreas y las podemos discutir en el tiempo de las preguntas.
pero también hay que entender que esto es un proyecto, esto de fortalecer el Estado tiene una dimensión política importante y la víctima de esto es producto de, la víctima de esto, que es la necesidad de fortalecer y mejorar el gobierno, es la polarización. Mientras haya los niveles de polarización que estamos viendo en América Latina hoy en día, va a ser muy difícil poner de acuerdo a diferentes países o poner de acuerdo a diferentes facciones políticas dentro del mismo país. Y luego el sector privado. Al sector privado hay que darle oportunidades de poder planificar a más largo plazo, hay que darle más estabilidad a las reglas de juego, hay que darle más acceso a capital, hay que darle la oportunidad de innovar y la oportunidad de adaptar a las realidades de América Latina para poder ir adelante. Sobre esto hay una buena noticia y es que históricamente todos los que están aquí del sector privado son sobrevivientes. Ustedes, al igual que otros en América Latina, saben cómo capear estas tormentas y son juncos. El paralelo es que son juncos que con los vientos fuertes se pueden doblar, pero nunca se rompen, en contraste con los árboles estables, fuertes, históricos que están allí, que viene un gran ventarrón y los tumba. Los juncos, en cambio, utilizan el cambio ambiental para moverse y poder así sobrevivir a grandes vientos, por ejemplo. El sector privado de América Latina es eso, es un junco. Para sobrevivir como empresario en América Latina no es fácil, requiere todo tipo de flexibilidades, capacidad de improvisación, capacidad de respuesta, innovación en el minuto, adaptación a las realidades, anticipación de lo que viene, etc. Entonces, en ese sentido, el sector privado de América Latina y de México está muy bien posicionado porque ha vivido así, ha nacido así, ha crecido así, con inestabilidad, volatilidad, etc. Entonces, tiene esa ventaja, pero no sabemos si esta crisis va a servir para poder llevar adelante las reformas que son tan necesarias o si esta crisis simplemente es el comienzo de otra década perdida, que junto con las otras décadas perdidas, donde ha habido retrocesos en desarrollo social y de política pública y de bienestar para la sociedad, ahora ya no tenemos una década perdida, sino que se nos viene encima una generación perdida. Y tenemos una ventana todavía muy interesante y muy oportuna para poder llevar adelante los cambios que impidan que cerremos estos tiempos con una generación perdida. Creo que llegó mi tiempo. Déjenme concluir aquí y tomar y conversar con ustedes sobre las reacciones que tengan a esto que acabo de decir. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Interesante esta reflexión que precisamente hablábamos al inicio, que queremos saber dónde estamos parados, pero esta frase con la que iniciaba, de que no sabemos lo que nos está pasando. Y esto definitivamente pues genera esta mayor incertidumbre de no saber cómo vamos a quedar ante esta revolución que estamos viviendo. Y importante reflexión precisamente sobre el tema del poder, el cambio en el poder. Sabemos que nadie toma el poder con la intención de soltarlo, fue una de las reflexiones, y lo que suponíamos que era transitorio se ha vuelto permanente, y lo que pensábamos que era permanente se ha vuelto transitorio. Algo tan permanente como la democracia está en riesgo, nos lo planteaba y nos llevaba a esta reflexión, el peligro en el que se encuentra nuestra democracia en América Latina. Y el tema tan importante, no desperdiciar esta crisis para hacer los cambios y qué debemos hacer. Nos planteaba las reformas al sistema educativo, al sistema judicial, fortalecer el Estado ante esta polarización. Y quisiera precisamente pasar a partir de estas reflexiones a la pregunta de cómo en el qué hacer ante esta situación que estamos viviendo, y hablaba de cómo fortalecer, pero quisiéramos saber cómo fortalecer a las instituciones. Hace poco en un artículo mencionaba, y va ligado a la reflexión que nos hacía, que a los dictadores les gustan las elecciones. Sin embargo, habrá que reflexionar cómo fortalecer las instituciones
para evitar que los dictadores las dobleguen. Adelante, Olaligo, vi otra pregunta que hablaba también del tema del fortalecer la democracia. Precisamente nos preguntan cómo fortalecer la democracia desde la sociedad, desde lo local, a pesar de la posverdad, de la precariedad, de las añoranzas del pasado y precisamente ante la polarización y el pesimismo que actualmente estamos viviendo. ¿Quieres que contestes los dos primeros, verdad? Por favor. Una de las tendencias que estamos viendo en América Latina de manera pronunciada es lo que yo he llamado la necrofilia política o la necrofilia ideológica. Como ustedes saben, la necrofilia es una perversión que sufren algunos seres humanos, que es una atracción muy fuerte por los cadáveres. Bueno, hay una versión y una manifestación ideológica, política de esto, que es una atracción muy fuerte por malas ideas, ideas muertas. Entonces la necrofilia ideológica es eso, es volver a tratar con ideas que han sido probadas una y otra vez en el mismo país y que siempre fracasan, o que ideas que han sido probadas en múltiples países en distintos momentos y que siempre llevan al mismo resultado de mayor corrupción, mayor desigualdad, mayor pobreza, menor crecimiento, menor calidad de vida. Esto lo estamos viendo en América Latina. Cuando las cosas se enredan y se ponen mal, aparecen políticos que les proponen ideas que han sido probadas, que se sabe que por ahí no van las cosas, que terminarán mal. Y entonces, pero hay una atracción inmensa a esta necrofilia ideológica y eso está afectando inclusive la manera como enfrentar las reformas que me preguntaban, ¿no? Hay que pensarlo. Hay maneras equivocadas de intentar reformar las instituciones y hay maneras que merecen una mejor oportunidad. Y eso tiene a su vez que ver con la protección de la democracia. Quizás la principal institución que hay que proteger, fortificar y fortalecer es la democracia. Y la democracia está bajo ataque en todo el mundo y en América Latina también. Y el ataque a la democracia no necesariamente significa algo que pasa el día de las elecciones. Es algo que pasa todos los días, muchas veces de manera furtiva, son eventos burocráticos invisibles para la gente y sino para solo los que están involucrados e interesados. Entonces, esta cosa de la democracia no es solamente, es muy importante, pero no es solamente las elecciones cada 6 años, que es el caso de México, sino lo que pasa entre esos 6 años. Y ahí está lo que se llaman los pesos y contrapesos de la democracia. O sea, las grandes constituciones del mundo están diseñadas para limitar el poder, la concentración del poder. Y la premisa central es que el poder absoluto corrompe absolutamente y eso es lo que hay que evitar y hay instituciones que se crean para eso, hay políticas, hay normas, hay acuerdos que fortalecen y protegen los pesos y contrapesos, que respetan la libertad y la autonomía de los 3 poderes, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, que permiten los medios de comunicación, la libre expresión, que permiten la libertad. Y entonces sobre eso es muy importante entender que no puede ser un evento que ocurre antes de las elecciones o durante las elecciones, sino que es una lucha cotidiana por parte de todos. Eso no se le puede relegar solo a los políticos, a los empresarios, a los militares, mucho menos. Es una lucha constante, cotidiana, que tiene que tener cada ciudadano en términos de involucrarse, informarse, entender qué es lo que está pasando y proteger a la democracia. Es muy fácil denunciar a la democracia, burlarse de ella, de lo ineficaz que es en muchos sentidos, lo escandalosa que es, a veces también muy corrupta, pero las alternativas, el mundo ha demostrado que las alternativas son mucho peores para gente como nosotros y como quienes los ciudadanos de un país. O sea, las realidades son esas, ¿no? Muchas gracias. Pudiéramos ver nuevamente las preguntas.
Ok, registré precisamente cómo lograr que el actual régimen político de México se aleje del modelo que impone la voluntad de un solo hombre y de su partido. Bueno, la respuesta a esa es obvia, no hay alternativa, es más democracia y más democracia. Y mientras del otro lado hagan más difícil el ejercicio libre de la democracia, hay que profundizar la democracia. Y eso no ocurre quejándose en la casa o en el trabajo, o conversando con familiares y amigos. La protección de la democracia tiene que comenzar a formar parte de las inquietudes de todos. Y esto no solo tiene que ver con México, sino en general. Hay que proteger la democracia y eso no puede ocurrir una sola vez cada 6 años, tiene que ocurrir cotidianamente y reaccionar a los intentos que se hacen por coartar, limitar, debilitar a los pesos y contrapesos que limitan el poder absoluto de la presidencia. Gracias. Otra de las preguntas que nos hicieron llegar precisamente tiene que ver con una tesis que formuló hace tiempo sobre el fin del poder. Nos preguntan si ahora estamos en una etapa de reconstrucción del poder. En efecto, gracias por la pregunta. Escribí un libro hace 7 años que se llama El fin del poder. De ese libro salió una de las citas que dice que el poder en el siglo XXI es más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Y que eso está ocurriendo en los gobiernos, pero también está ocurriendo en el sector privado, en los clubes deportivos, en las iglesias, en las relaciones internacionales, etc. Ese libro estudia las fuerzas que están fragmentando y debilitando el poder. Son las fuerzas centrífugas que dispersan y fragmentan el poder. Eso está ocurriendo en todas partes y eso es parte de la realidad. Los mandatarios, los presidentes encuentran con frecuencia que muchas cosas que ellos les gustaría hacer no las pueden hacer, puesto que el poder ha sido debilitado en maneras importantes en algunas partes. En otras partes, estoy pensando en Xi Jinping en China, por ejemplo, el poder ahí se ha concentrado. Pero también hay manifestaciones claras de que ellos entienden cuáles son las limitaciones de ejercer poder en el siglo XXI. Pero al mismo tiempo que el fin del poder estudia las fuerzas que dispersan y fragmentan, debilitan el poder, hay otras fuerzas centrípetas que yo llamo en un libro que está por salir nuevo, se llama La revancha del poder y estudia las fuerzas que concentran el poder. Entonces, las fuerzas centrípetas que concentran el poder se enfrentan a las fuerzas y protagonistas de las fuerzas centrífugas que lo diluyen y lo debilitan. Es esta lucha entre las dos, es este choque entre quienes quieren concentrar el poder y quienes sienten que no pueden controlar el poder, lo que nos explica mucho lo que estamos viendo en otras partes. Entonces la respuesta a la pregunta es sí, el poder se está reconstituyendo. La definición básica del poder, que es hacer que otros hagan o dejen de hacer ahora o más tarde algo que uno decide, ese es el poder, eso no ha cambiado, eso sigue siendo la definición clásica del poder. Lo que ha cambiado es la manera como se obtiene, se usa, se pierde o se abusa. Gracias. Otra de las preguntas precisamente habla sobre el uso político de los migrantes y las reacciones sociales defensivas. Han crecido. En Estados Unidos, a la base de visiones y narrativas, movimientos como QAnon, que impulsaron el asalto al Capitolio. ¿Será una tendencia que debemos atender para que no crezca? ¿Y cómo hacerlo? Indudablemente, y esas son iniciativas populistas que claramente aprovechan algunos líderes. En este caso, Donald Trump fue un claro ejemplo del populismo. Hay que entender que el populismo no es una política, no es una ideología. El populismo es simplemente un instrumento para una estrategia, para obtener poder y no dejarlo. El populista esencialmente depende de fragmentar a la sociedad entre los buenos y los malos, entre las élites que abusan de los que menos tienen y el noble pueblo que sufre resignado los embistes
de las élites, cosa que en muchos casos es cierto, pero no es la definición central. Y lo que pasa cuando eso se transforma en la narrativa central, pues hay la aparición de todo tipo de oportunidades para los charlatanes, los oportunistas y los demagogos, que utilizan primero la polarización, les interesa profundizar, ampliar las diferencias entre la sociedad. Toda sociedad tiene diferencias. Y bueno, hay quienes las promueven y hace que sean aún más graves. Y el fin termina siendo también afectado porque una de las estrategias que más usan es la posverdad, esta idea de que ya nada es verdad, de que no se sabe qué es mentira y qué es verdad, quién dice la verdad y quién no, qué números y qué estadísticas son creíbles y quién no. Entonces, todo eso forma parte del ambiente político mundial que también tiene su manifestación y su representación en México. Precisamente hablando de esta integración, quisiéramos también saber cuál es su opinión sobre la cooperación entre los gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia y algunos grupos políticos aquí en México, Colombia, Argentina, que bueno, actualmente están en posiciones de gobierno. ¿Tiene futuro una agenda hemisférica bolivariana? Creo que es importante, ¿no? ¿Cómo ha ido el cambio Argentina, que actualmente recibió un duro golpe en las elecciones intermedias, o Brasil, que se ha hablado de que incluso el presidente Lula podía regresar? ¿Cómo explicar esta correlación de fuerzas políticas? Y aprovecho otra pregunta, porque el tiempo ya es corto, también para preguntar dentro de toda esta parte, ¿qué papel jugará Estados Unidos en América Latina y cómo se dará también esta relación con México? No hay duda que los gobiernos autocráticos se están internacionalizando, es decir, están encontrando aliados que comparten su forma de gobernar y comparten su orientación y actúan conjuntamente, a veces a nivel internacional, a veces se dan apoyo entre ellos. El gobierno de Venezuela, del dictador Nicolás Maduro, no podría sobrevivir sin la ayuda que tiene de Cuba, de Rusia, de China, de Turquía, de Irán y de otros países de ese tipo. Turquía. Entonces, esto forma parte de una internacional, de un movimiento internacional que es la globalización de la autocracia. Estos gobiernos se ayudan unos a los otros y, por supuesto, todos tenemos que estar muy alerta de estas conductas y hemos visto las conexiones. Hace poco aparecieron todo tipo de informaciones sobre cómo el gobierno de Hugo Chávez financió la creación del partido Podemos en España, que logró tener una figuración y una influencia muy importante y que hoy en día, a pesar que ha disminuido su importancia y su influencia, forma parte del gobierno que está en España en estos tiempos. Entonces, sí, hay una internacionalización de la autocracia donde hay ayudas mutuas y hay grupos de países que actúan coordinadamente. Estados Unidos en América Latina. En estos momentos, Estados Unidos y el presidente Biden y su gobierno tienen una lista de emergencias y de prioridades nacionales que no incluyen América Latina. Puede haber mucha retórica con respecto a la inmigración y con respecto al cambio climático y que la preservación de las selvas de América Latina, etc. Pero la realidad es que el presidente Biden y su gobierno tienen que atender la emergencia que tienen interna, la inflación que está subiendo y que pareciera que va a ser un ejemplo bueno de lo que aquellos que creían que era transitorio y resulta que la inflación va a ser más permanente de lo que parecía. Tienen los problemas Corea del Norte, tiene lo que está sucediendo en Europa, el Medio Oriente, la relación con China nunca ha sido más importante la relación entre Estados Unidos y China y nunca ha sido peor. Y ahí hay todo tipo de riesgos y peligros, hay errores, la posibilidad de que haya errores que hagan escalar los conflictos. En fin, puedo dar una larga lista de prioridades que son del interés existencial de Estados Unidos y ahí no aparece América Latina.
Uno puede decir mucho con respecto a la importancia que tiene como región vecina de Estados Unidos. Todo el tema de migración es la atención central que tiene el gobierno de Estados Unidos. El tema es la inmigración y qué hacer al respecto, concretamente cómo contener la presión migratoria hacia el norte que viene ahora de todas partes. Entonces, eso no se ven iniciativas concretas en parte del gobierno de Biden con respecto a América Latina. La palabra acuerdos comerciales, el concepto no existe. Este no es un gobierno que está muy interesado en política comercial o en hacer acuerdos importantes a nivel de integración económica. Y todo y tiene un contexto político que hace que tengan que dedicar inclusive su capital político a otros temas mucho de mayor emergencia, de mayor prioridad nacional para la Casa Blanca.